¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén sintonizando. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra plataforma digital Equipate.live. Este es el último podcast de nuestra primera temporada. Vamos a estar trabajando muy fuerte con la producción de la revista digital que estamos preparando para ustedes y de otros materiales, cursos que se van a empezar a ofrecer en nuestra plataforma Equipate.live. Así es que con esta entrevista del día de hoy con el pastor Vladimiro Monroy de Los Ángeles, California, vamos a cerrar este primer ciclo de podcast. Hermanos, el hermano Vladimiro Monroy, con una trayectoria de muchos años de servicio al Señor, tiene un testimonio impresionante y es uno de los pastores que debemos honrar por su trayectoria, por su servicio, por su entrega y sobre todo por saber trabajar bajo una presión muy fuerte, y ustedes ya lo verán a lo largo de esta entrevista. Gracias por estar con nosotros, hermanos. No deje de suscribirse a nuestro canal de YouTube y de visitar nuestras redes sociales, donde tenemos muchas sorpresas y materiales que estamos poniendo para todos ustedes. Gracias. Así es que vamos a empezar con nuestro podcast de hoy con el pastor Vladimiro Monroy de Los Ángeles, California. Bienvenidos al podcast semanal Equípate. Muy buenos días, tardes, noches, hermanos, donde quiera que nos sintonicen y nos escuchen. Estamos en nuestro podcast de la plataforma digital Equípate y estamos de manteles largos. Está con nosotros nuestro hermano, el doctor Vladimiro Monroy, de allá de Los Ángeles, California. Hermano, un saludo, por Gloria. favor. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, estimada audiencia de aquí del pastor Jorge Carpinteiro. Es un privilegio saludarles a todos. Sí, efectivamente, soy el pastor Vladimiro Monroy y hablo desde aquí de Los Ángeles, California. Amén. Amén, hermano Vladimiro, pues es un gusto y como le dije hace unos momentos fuera del aire, usted es un referente para muchos de nosotros porque a través de su vida, a través de su testimonio de vida y de su trabajo, pues muchos hemos sido bendecidos, muchos hemos sido influenciados y ha sido una bendición poder a lo largo de los años. Yo tengo por lo menos 25 años que lo conocí, estaba haciendo cuentas allá en la región suroeste hispana, cuando estaba el hermano Burgueño. Nos Efectivamente. conocimos ahí en las actividades hace más de 25 años por allá. Y ya estaba usted pastoreando. Hace 25 años ya era el pastor Vladimiro Monroy. Hermano, ¿cuántos años pastoreando? Bueno, aquí con la iglesia unos 37, 38 por Nada ahí. más. Sí, recién llegados en el 85 tuvimos también la bendición de cuidar una misión allá en Long Beach del pastor Vicente Negrón. Sí, claro. Y, sí, y luego, pues, no voy a hablar del. En Guatemala, pues no era pastor, pero sí estaba bien involucrado en el ministerio, en la iglesia, en todas las áreas. Así que gracias a Dios, Dios ha sido bueno y yo agradezco. Créame, Pastor Carpintero, que cuando usted habla esas cosas de mí, digo, Señor, toda la gloria es para ti, porque uno cree que no es mucho lo que hace, pero todo lo que se hace para Dios. Y todo se refleja, hermano. Claro. Todo tiene eco, todo tiene una repercusión y en algún lado alguien escucha y en algún lado alguien se interesa por lo que Dios está haciendo a través de las vidas de sus siervos. Hermano Vladimiro, háblenos un poquito de usted. Para los que no le conocen, ¿quién es el hermano Vladimiro Monroy? Su origen, ya dijo de Guatemala, pero platíquenos un poquito de su historia de vida, hermano Vladimiro, por favor. Mi nombre es Vladimiro Edmundo Monroy Pérez. Monroy por parte de mi papá y Pérez por parte de mi mamá. En el área donde yo crecí, en Ipala, Chiquimula, Guatemala, soy conocido más como Mundo, Mundito, porque mi papá era Mundo, era Raimundo y a mí me decía Mundito, ¿no? Entonces crecí en agricultura. eh, yo no tuve esa dicha de que tienen otros muchachitos que salen de la escuela y se van a jugar fútbol o qué sé yo, porque yo los miraba pasar. Nosotros llegamos de la escuela y a arriar vaquitas, a traer comida para los caballos. En los días sábados, por ejemplo, el único domingo que no se trabajaba era el domingo, pero de ahí envueltos en la agricultura.
Y doy gracias a Dios por los padres que tuve, porque la verdad que tal vez no tuvieron la capacidad intelectual de otros, pero nos enseñaron buenos principios. Ujú. Esa es una bendición, de la que mucha gente se avergonzaba de decir ese tipo de orígenes, hermano, pero es tan valioso saber que los chicos de antes, bueno, y de ahora en muchos lugares todavía aprenden esos valores, el valor de ayudar en la casa, el valor de trabajar para la casa, el valor de ser ayuda para los padres. Es una bendición muy grande que todos tenemos que aprender. Hermano Vladimiro, háblenos un poquito de su familia, por favor, su esposa, nietos y cómo está ahorita conformada su familia. Bueno, gracias a Dios, mi esposa, con ella nos casamos un 31 de diciembre de 1974. Dios nos concedió tener 4 hijos, de los cuatro, dos sobreviven, porque una niña murió después de David a los 23 días. Es una historia trágica, también bastante difícil. Y luego nació Osiel y Lisette. Entonces, pues David, que es el más conocido, por el cual más que todo también hay esa referencia, pues ya conocemos la historia, ¿verdad? De su muerte. Así que, pues al momento, mi esposa, estamos solos, los hijos casados a 8 horas de distancia, viven en Tucson, Arizona. Tenemos 4 nietecitos, por parte de David 3, por parte de Lisette, perdón, 3, y por parte de Osiel 1. Pues bastante bonita la familia. Ahorita platicaremos de esos episodios en la vida de la familia, hermano. Pero quería empezar abordando este tema, aprovechando la experiencia de usted y todo este largo tiempo de pastorado, de responsabilidades. Ha habido cambios generacionales, sin duda, hermano Vladimiro. Usted ha sido parte de esos cambios generacionales. Usted ha visto la iglesia desde hace más de quizás 40, 45, 50 años, quizás, cómo ha venido evolucionando. ¿Cómo es para usted o cómo ve usted, hermano Vladimiro, la iglesia de hace 40, 50 años a la iglesia de hoy? Por supuesto, doctrinalmente y todo, la iglesia sigue siendo la misma, ¿no? Jesucristo Ujú, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ujú. Pero la forma cultica, la forma organizacional, la forma de trabajo, la forma de dirigir a la gente ha cambiado. ¿Cómo ve usted este cambio generacional en esta época? Vamos a empezar por ahí porque de ahí tengo otra pregunta después. Pero ¿cómo ha visto usted este cambio a lo largo de su historia de vida de pastorear, hermano Vladimiro? Si yo pudiera regresar 30 o 40 años atrás en el ministerio, yo regresaría. Yo sé que la tecnología nos ha hecho muchas cosas, nos ha abierto campo y Claro. tantas cosas hoy día, pero realmente gracias a Dios por esos pastores que nos formaron en su tiempo, a oración, ayuno. Una de las cosas que ha desaparecido en las iglesias, y yo trato de implementarlo últimamente, los esgrimas bíblicos, cuando los niños pasaban a recitar versículos Sí, bíblicos y a sí, ver sí, sí. quién sabía más. Aún aquí en Los Ángeles teníamos nosotros el termómetro, decíamos, de la asistencia semanal o la escuela Ujú, dominical, cuántos ujú, capítulos se habían leído de la Biblia durante el día, quiénes llegaban con Biblia. Hoy pues ya la mayor parte llegan con la Biblia en el celular. Hasta los pastores, he visto pastores que ya no usan Biblia para predicar, sino que ponen su tableta. Yo todavía predico, aunque uso mi tableta, uso mi teléfono, pero tengo la Biblia ahí, por lo ujú. menos física, la están viendo, ¿no? Entonces, en cuanto a la alabanza, pues obviamente, gracias a Dios por lo que decimos, ¿verdad? Pero realmente yo todavía, incluso los domingos, siempre canto un himno del himnario ahí, pues como cuando allá se pase lista, cuando más Amén. allá del sol, trato, y lo hago para mantener, y cuando paso al frente, antes de predicar, les digo a los hermanos, vamos a cantar el último canto de los últimos que salieron al mercado. Los hermanos ya saben que pues vamos a cantar cantos de antiguo, ¿no?
etcétera, porque tratamos de revivir todo eso, ¿no? Una de las cosas que yo siempre he visto también, lo decía hoy en la predicación de hoy en la mañana, en las bodas, en las quinceañeras, se ha perdido ahora. A mí me lo han dicho incluso los jóvenes que no quieren predicación, que sus amigos se van a molestar, que esto, Sí, que el otro, que quieren que se haga nomás la ceremonia y luego pues al salón y luego los videos, las fotos y todo. Y yo todavía les digo, no, aquí, aunque sean 15 minutos, pero yo voy a predicar. Y por todo eso supuesto. ha cambiado bastante, bastante, como le decía, de hecho, como le digo yo, si yo pudiera regresar, la reverencia en la iglesia, los niños se quedaban dormidos y no andaban corriendo. Mis niños, por ejemplo, en Guatemala y cuando venimos aquí todavía, ellos se quedaban sentaditos ahí durante, si hubiera escuela dominical o no hubiera, pero no andaban corriendo. Pero hoy es increíble, ¿no? Es increíble. Y luego las mamás, los papás les dan el celular ahí para que estén entreteniéndolos, pero quién sabe qué están viendo las criaturas. Entonces, todas estas cosas, Pastor Carpintero, la verdad que hoy se habla de mega iglesias de 20, 25 mil miembros. En Guatemala, iglesias de Ujú, 25 mil miembros. Ok, sí, ok. Yo crecí en una iglesia que en aquel tiempo era grande. Bueno, crecí, digo, espiritualmente, porque yo me convertí a los 21 años. ujú, A los 21 años me convertí, ok. En una iglesia de que lo más que era de 450 personas, era iglesia grande. Hoy sí, iglesias son claro. pequeñas. Hoy se habla de iglesias de 25, de 20 mil miembros. Pero la verdad que yo miro mucha superficialidad en la iglesia de hoy día y esa es nuestra oración. Y gracias por la pregunta porque me preocupa también qué va a ser de nuestros nietos, qué va a ser de nuestras generaciones. Eso Ahí, es lo que me... hermano Vladimiro, ahí en la experiencia, si usted puede ver así, pudiera ver desde arriba la historia de la iglesia, se puede encontrar un momento definido donde perdimos todo esto? Porque sí, todo lo que usted dice, yo lo recuerdo, por supuesto, los himnos, ese tipo de culto con himnos, muy, muy solemnes, muy bonitos y todo esto. eh, ¿Se puede ver en qué momento perdimos o nos empezamos a deslizar hacia otras formas y a relajar mucho el asunto de las disciplinas espirituales, hermano? Pues yo pienso que todo, si hablamos de época, yo diría que quizás en el último cuarto del siglo pasado, cuando empezó a surgir la teología de la liberación y todas esas doctrinas prácticamente para mí pues antibíblicas, de ahí para acá Prosperidad y todo eso. Ujú, teología de la liberación, teología de la prosperidad, ujú. comenzó a cambiar todo eso. Prácticamente yo le diría que yo considero que fue en el último cuarto del siglo pasado, ¿verdad? Eh, Ahora se habla de los mileniales, por ejemplo, y Ujú, tanta cosa, ¿no? Entonces, ahora digo, ¿qué va? Ahora ya no se habla, por ejemplo, yo recibí en Azusa Pacífico una clase con el doctor Darino, nos hablaba mucho del posmodernismo, que él estaba en contra, por cierto, de todo eso, ¿no? ujú. Pero ahora decía, ya no se habla de posmodernismo, sino que ahora se va a hablar de ultra posmodernismo. Mm, De la palabra posmoderno es viva la razón, no muera la razón y viva el sentimiento. así es. Ya no es la razón, ahora es lo que se siente. Si te sientes bien, no importa, haz lo que quieras, lo importante es que te sientas bien. Ahora ya no es asunto de agradar a Dios, sino agradar al ego humano. Ujú, uno mismo. Ahora, usted ahorita mencionó algo muy importante, hermano. Usted preguntó, ¿qué le vamos a dejar a nuestros nietos? Y Uh -huh. precisamente esa es la causa y la razón de haber formado esta plataforma digital, porque esta plataforma Equípate, cuando la platicamos con el hermano Fidencio Burgueño, precisamente, nuestra inquietud fue
¿cómo le traspasamos el evangelio a la siguiente Ujú, generación? ¿Qué hacemos para traspasar el evangelio a la siguiente generación? Y evitar que se siga diluyendo, porque esto es como que le está cayendo agua de todos lados y se va ujú, diluyendo cada vez más, ¿no? Se va ujú. haciendo menos espiritual y se va volviendo algo asunto muy práctico. Es llegar a la iglesia rápido, unos cantos, una predicación de 20 minutos y vámonos porque viene otro culto o ya hay que irse y la gente ya no aguanta más de una hora, hora y media en Ujú. el servicio. ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer, hermano? Usted es teólogo, tiene un doctorado en teología y hablaba de esto, ¿no? De la teología de la liberación, de la teología de la prosperidad. ¿Hay alguna ventana que usted esté viendo de una nueva teología que nos pueda ayudar, que nos pueda regresar un poquito, como usted dice, en el tiempo y quizás con las formas de modernas, ¿verdad? Con la tecnología y las cosas Ujú, modernas, ujú. pero ¿cómo regresamos a eso? Porque si sacrificamos escuela dominical, sacrificamos esgrima bíblico, sacrificamos versículos de memoria, sacrificamos tiempos de oración, sacrificamos ayunos, sacrificamos veladas de oración. En aras de ser muy prácticos y muy modernos, sacrificamos muchas cosas que no debimos haber sacrificado. ¿Hay algo en puerta, hermano, que usted pueda ver que a lo mejor por ahí hay algo que nos va a regresar un poquito a aquello? Yo creo que, hermano doctor, no es tan fácil, no es tan fácil. En este momento, y créame sinceramente que yo mismo me pregunto, ¿no? Sin embargo, en la Biblia tenemos cuando se nos manda volver a las sendas antiguas, ¿no? Entonces, no queremos decir regresar tampoco porque ahí venimos al otro punto que A también prácticas aprendí antiguas. Ujú. prácticamente. Alguien dijo, si sigues haciendo lo que siempre has hecho, vas a conseguir o vas a obtener lo que siempre has obtenido. Así Entonces, no, es. de alguna manera tenemos que ser contemporáneos. Ujú. Tenemos que ser contemporáneos en nuestro diario vivir, pero no perder los principios establecidos en la Biblia. Eso es lo más importante. Y otra de las cosas también que se ha perdido y que viene a mi mente ahorita es la falta de, como dijera, ay, se me va la palabra, o Compromiso, pasión. compromiso, aún en el ministerio, aún en el ministerio. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, antes, si un miembro de la iglesia quería moverse a otra congregación, tenía que llevar su carta de recomendación, el otro pastor no lo recibía así solamente, y había ese intercambio entre un pastor y Había ética cristiana, ética ética. ministerial. Usted dijo la palabra ética ministerial, y la única razón por la que la gente se podía mover es porque me cambié voy a vivir en otra área donde me va a quedar lejos de la iglesia, ya no Ujú. puedo. Pero hoy no. Hoy aquí he tenido yo gente en la iglesia que por una razón se han ido a la iglesia a la vecindad. Y ahí lo Mm. primero que les pregunta al pastor: ¿y qué hacías allá con el pastor Monroy? No, pues yo era diácono. Pues diácono vas a ser aquí. No, pues yo era tecladista. Pues ahí está el teclado, sube a tocar. Entonces, ¿qué se puede hacer? Entonces, de alguna manera no se trata de retener a la gente, pero tendremos que ser un poco también, porque ¿de qué me sirve ponerme yo aquí, digamos, como lo decíamos, un poquito a lo antiguo, si a la vecindad están recibiendo bienvenidos todos, ¿no? Entonces, Claro, esa fática, usted dijo la palabra ética ministerial, es lo que se sí. ha perdido también, ética ministerial. Y yo creo que esto se debería de reforzar mucho en los institutos bíblicos, pero no solamente la ética de, porque se habla de ética ministerial en los institutos bíblicos, pero refiriéndose a nuestra propia persona. Pero ética ministerial o entre ministros, entre Sí. iglesias, esa correlación que debe de haber entre nosotros, ahí es Ujú. donde creo que sí se ha perdido mucho, mucho. Había cierta relación, había cierto respeto entre el ministerio, entre iglesias, y eso creo que también se ha relajado mucho, ¿no? Sí, efectivamente, y ahí es donde está un poquito difícil, como le digo. Uno puede ser lo más leal. Lealtad fue la palabra que se me Lealtad. iba. Lealtad, podemos ser leales hasta donde se pueda, pero
Así me decía un pastor también, un pariente mío hace años, ¿no? Me decía, yo le digo a mi esposa que tenemos que ceder un poquito, porque ante la situación como estamos, ¿no? Entonces, pero mientras podamos, no se trata de, claro, ¿quién no quiere tener una iglesia de 1,000 gentes? Sí, Por pero no no, decir no cinco así, mil, no así, no, por no, no no, decir no es el 5,000. punto. ¿Quién no quiere tener una iglesia de 1,000 personas? Yo miro aquí, por ejemplo, los pastores que tienen iglesias grandes, ya que ya pasan de 200, 300, ya se ven ya en otro nivel. Eh, entonces, ¿quién no quiere tener una iglesia de 1,000 personas, por lo menos? Pero no se trata de eso, sino tampoco podemos caer en, no, aquí solamente estamos los buenos, y aunque sea con 3 o 4, no, no, no queremos, porque los extremos siempre van a ser malos. Así es. Los extremos siempre son malos. Pero repito, mientras podamos mantenernos hasta donde se puede, guardar los principios, o como decía, mirar, tal vez no volver, porque el versículo es clave, volver a las sendas Sí, antiguas, volver a las sendas antiguas. tal vez mirar, o sea, cambiarle un poquito la palabra, volver, mirar a las sendas antiguas, ¿verdad? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Porque Pero, repito, no ujú. podemos, no podemos, la tecnología nos ha ayudado bastante, bastante, y la usamos en lo más que se pueda para bien, pero tampoco no abusar de la tecnología. Pero usted lo dijo hace ratito muy bien. Las sendas antiguas no se refiere a la forma en que transitamos por las sendas, sino las Sí, sendas mismas. la senda misma. Esas sendas que son la doctrina, el evangelio, la predicación, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, el compromiso, la pasión, la Ujú, lealtad en el ministerio, todo eso yo creo que conforman esas sendas antiguas. Bueno, hace 40 años esas sendas las transitábamos en una carretita de caballos. Ahora a lo claro. mejor vamos en un automóvil eléctrico, ¿verdad? Pero Ujú, el punto es volver a esa senda. ujú. El transporte es lo que va a cambiar. El El, transporte va a ser diferente, el transporte va a ser diferente. pero la senda es la que tenemos que regresar a ese tipo de sendas antiguas. Exacto, exacto, exacto. En este modernismo que usted menciona, hermano, se dio mucho énfasis a lo que decía usted, a los números, a los Ujú, números. ujú, Empezó a entrar una especie de ansiedad pastoral por números, por lograr sí, números. Nos olvidamos de lograr discípulos ujú, y quisimos meternos mucho a buscar números. Y como usted dice, una persona, un pastor con una iglesia de 300, 400 iglesias, ya se ve a sí mismo de manera diferente, se siente con cierto poder, con cierta fama, pero ujú. ese no es el fin de la iglesia. No, Y ese no es el fin del pastorado. Ahora, no está peleado lo uno con lo otro. no, Podemos tener una iglesia con muchísima gente, pero que sea fruto de un sistema de discipulado eficaz. En el tema del discipulado, hermano Vladimir, usted a lo largo de esta historia, de su historia de vida, de servicio al Señor, ¿cómo se ha modificado el concepto de discipulado? A mí me interesa mucho este concepto. pues un buen punto porque, por ejemplo, ahorita hablar de escuela dominical es hablar de moda pasada, ¿no? Todavía tengo escuela dominical, todavía tienen escuela dominical. Y he visto algunos pastores dentro de nuestra denominación que la tienen, pero le han cambiado. Escuela de discipulado. Entonces, es lo mismo, pero se le ha cambiado. Ajá. Nosotros también tenemos todavía el día domingo de 10 a 11 de la mañana, tenemos, todavía no me he podido adaptar a la palabra discipulado, ¿no? Pero tenemos todavía escuela, lo que siempre ha sido tradicionalmente escuela dominical, y de 11 a 1 de la tarde tenemos el servicio general. Amén. Pero hay iglesias que ya no tienen escuela. Eso empiezan el culto, la pura emoción, celebración le llaman ahora, Ujú. celebración. Y está bien que vamos a la iglesia a celebrar, ¿no? Pero ¿dónde está el estudio, la formación de las personas? Y si nosotros no tenemos iglesia grande, nosotros nunca he tenido una iglesia. Lo más grande que llegamos a tener
cuando teníamos como unos 3 años, fue de 120 personas entre adultos y niños. Luego, aquí en Los Ángeles, el fenómeno ese es otro problema también que no lo hemos enfocado, el cambio de la gente se mueve Sí, constantemente sí, sí, sí. de apartamentos. Ujú, Ahorita estamos sufriendo un fenómeno de hace unos 3 años para acá, al menos nosotros, se nos han movido muchas familias a las áreas rurales, a la ujú. Caster, a Poundel, a Victorville, Más a barato. áreas más barato las casas. Aquí hay una casa aquí, ya no, hoy no es fácil comprar una casa aquí en Los Ángeles. Se van a áreas rurales y la iglesia está perdiendo gente por ese lado, ¿no? Ujú. Eso es justificable. Eh, de repente se cambian de apartamento y se van a otras áreas y eso ha afectado bastante, bastante a la iglesia, pero a lo que quiero decir que nunca he tenido una iglesia grande. En este momento no me está preguntando, pero realmente andamos con unos 50 o 60 personas en números, en números, Ujú, ujú. en números. Pero la realidad es otra. Y yo lo miro incluso a lo que digamos, me voy a adaptar a escuela de discipulado. Son poquitos. La gente va llegando ya a Sí, las sí, 11 sí, sí, al sí, culto general. sí. Y eso es de que lo tenemos a las 10 de la mañana. Antes era a las 9. Antes eran Mm, 9 de la mañana, ahí estaban los hermanos. Entonces, pero ahora lo hacemos a las 10 y van llegando poco a poco. Ya el culto general es que ya llega la mayor parte de los hermanos. Es un ok. problema. ¿Mm? Sí, se va perdiendo ese deseo de buscar la palabra de crecimiento espiritual, ¿no? Sí. Y es algo de lo que debemos de retomar. Hermano Vladimiro, pues con todo cariño y con todo respeto, pero yo sí quiero preguntarle acerca, porque es un testimonio muy, muy hermoso de la vida de usted, ¿cómo vive un pastor bajo la presión? Pastorado bajo presión, porque usted ha sufrido presiones de todo tipo como pastor, como padre, como esposo, ha sufrido cargas muy fuertes y se ha mantenido en el ministerio, hermano. Y yo se lo digo con todo mi corazón, para mí es admirable y eso yo lo he respetado y admirado mucho de usted a lo largo de todos estos años, porque lo que usted vivió con sus hijos fue algo tan tremendo que no se le decía a nadie. Cuando estábamos precisamente preparando el campamento de jóvenes y David era tan entusiasta y él estaba trabajando a la par de nosotros con Luis Enrique Espinosa para preparar Ujú. los campamentos y el congreso de jóvenes, viene esta tragedia donde Dios pues llama a su presencia a David. ¿Cómo vive, cómo vive un pastor? Aparte el padre, pero el pastor, ¿cómo enfrenta una situación de estas, hermano Vladimiro? Usted siguió al frente de su iglesia, usted siguió pastoreando, usted siguió trabajando, usted siguió sirviendo al Señor y le vimos quebrantado, por supuesto, le vimos angustiado en ese tiempo, pero lo vimos tan fortalecido, hermano, y se lo digo desde el tiempo que ha pasado, para mí fue un testimonio tan fuerte de verle a usted cómo se sobreponía a una situación tan difícil. ¿Cómo enfrenta un pastor una situación de estas, hermano Monroy? Buena pregunta, porque incluso no falta más de algún hermano que diga, bueno, ¿y por qué al pastor le pasa esto? No falta más de alguien hasta que piensen que tal vez uno está pagando algún pecado, qué sé yo, no, nunca falta siempre esas cosas, ¿no? Yo lo único que puedo decirle al pastor Carpintero, la fidelidad y la gracia de Dios, quizás los principios, que aunque mis papás no eran cristianos, ellos de católicos tradicionales, porque no tampoco eran católicos como sí, tradicionales, pero nos enseñaron buenos principios, el respeto mutuo entre unos y otros, el ayudarnos entre unos y otros, la responsabilidad, como le dije, nos creamos incluso, yo a la edad de 9 años, yo tenía 8 años, tenía mi caballito ahí con mi sillita y andaba detrás de mi papá, mi machete, mi asadón a mi tamaño
Y todo eso nos fue formando quizás a desarrollar un carácter también, ¿no? Entonces, cuando llega lo de David, pues para nosotros, y no solamente eso, usted dice, por ejemplo, del velorio, estáis recordándome, ahora que usted me dice, a David lo velamos un día lunes, ahí en la iglesia del pastor Mario Melgar, que usted recuerda que yo calculo unas 2.500, más o menos a 3.000 personas. Y todavía hubo gente que no entró. Eso fue el Sí, sí, domingo, sí. eso fue el día lunes. Martes lo enterramos. El sábado de esa misma semana era la convención de distrito aquí en Los Ángeles y yo era el supervisor de distrito y en el mismo lugar donde estábamos velando, había sido hacía 5 días que habíamos tenido a mi hijo en el mismo lugar, en el mismo púlpito, yo estaba dirigiendo la convención de distrito y allá habían varios también de ustedes, recuerdo. Entonces, yo solamente puedo decir, pastor, la gracia de Dios, porque no es por fuerza humana. Ya habíamos perdido, como le dije, una niña después de David, nos nació a los 23 días, murió con síndrome. Es algo, otra cosa que nos nació con síndrome de Down, Olga Noemí, mongolita, y fue algo terrible, la historia es muy trágica. Yo llegué hasta decirle, Señor, o la sanas o te la llevas. Y entonces, y digo, bueno, ¿qué hubiera sido de nosotros realmente después, ya como pastores, también con una niña en esa situación, en esas condiciones? Entonces, otro hubiera sido, Señor, me la deja, yo la voy a cuidar, pero yo le dije, Señor, o la sanas o te la llevas. ¿Y de dónde salió eso? Porque la historia, como es trágica, la niña nació normal aparentemente, pero a los 3 días empezó a vomitar la leche. Y entonces ya íbamos con el doctor y el doctor dijo que tenía un intestino obstruido y entonces la leche cuando le llegaba la regresaba. La hospitalizaron y entonces le hicieron la cirugía de abajo el ombliguito, ya le pasaba la leche. Pero a medida que crecía, el estomaguito le iba creciendo, la herida no le cicatrizaba. Y Mm, entonces tomó un virus, percibió un virus y nos la aislaron. Eso de la pandemia para mí no fue nada nuevo porque yo sabía que entrar a ver a mi niña al hospital con todas esas cosas, aparatos. Ujú. aparatos y toda la cosa para no salir infectado. Y entonces cuando el doctor la está curando, yo creo que a propósito lo hizo el doctor que me llevara, ¿no? Y vi cuando eran rollos de papel toilet, de baño, Ujú, higiénico, sacándole, aprendándole el estomaguito, sacándole todo lo que decimos pus, decimos nosotros, materia ujú, infecciosa, ujú. entonces, y ver las costillitas de la niña, cómo lloraba. En ese momento, yo le dije, Señor, no quiero una hija así. O la sanas o te la llevas. Y el doctor todavía me quiso detener porque pensó que yo me iba a desmayar ahí. Fue de ahí, me vengo corriendo para la iglesia. El culto comenzaba a las 5 de la tarde, me agarro de las barandas del templo y fue cuando el Señor, o la sanas o te la llevas. Pues no quiero una hija así. Y otro día a las 6 de la mañana estaba el de la funeraria tocando que la niña había fallecido y bueno, usted sabe la historia, de poniéndose a la orden todo. Entonces ya habíamos pasado esa experiencia, aún no éramos pastores, pero sí éramos un liderazgo bien sólido en la iglesia, en todo. Había sido presidente joven, el superintendente de escuela dominical, diácono, secretario de la iglesia, líder de lo que hoy le llaman células, campos blancos, Sí. supervisor de campos blancos. Yo estaba bien involucrado en la iglesia y quizás eso también fue lo que... Hay otra de las cosas que siempre tengo que reconocer. Tuvimos un pastor uh, no tenía la capacidad teológica que ahora algunos tienen, pero nos enseñaba los principios y una palabra fuerte. No una palabra, era una palabra con sabiduría, pero palabra fuerte. Él decía, ¿de qué te jactas vos, jovencito? ¿De qué te jactas vos, señorita? Si hasta los calcetines de cargas puestos y hasta las medias, porque en ese tiempo era media, la gente, mujer usaba más vestido, Ujú. no son tuyas, por no decir otra cosa así. ¿Ah? Humíllate delante del Señor. ¿Okay? Y así nos hablaba fuerte. Y era muy amoroso también, pero nos hablaba fuerte. ¿Ah?
Con respecto al diezmo, le decían, no decía, paga tus diezmos, no sean ladrones. Directo. Directo, y nadie se enojaba ni salía renegando por eso. Al contrario, más bien, amén, gloria a Dios y toda la cosa. Entonces, eso nos formó. Quizás el pastor lo hacía tal vez consciente, inconsciente, pero nos formó para cuando llegamos a soportar las pruebas que usted dice, gracias a Dios teníamos un carácter, tal vez no, pero al menos estábamos preparados para enfrentar. Mm, Y yo le agradezco, pastor Carpintero, que me haga ese tipo de preguntas, porque mi esposa, por ejemplo, ella no le gusta escuchar esto. ujú, Mi esposa, cuando hablamos es más, mi esposa, desde que el día que fuimos a dejar a David al cementerio, nunca más ha ido, mm, nunca más ha ido. Yo sí voy de vez en cuando a ver cómo está y todo, pero mi esposa nunca volvió. Ajá. qué difícil. Entonces, difícil por la misma situación, ¿no? Entonces, así que de- A raíz de ahí surgió un libro. Usted escribió un libro, El el David David, que el Dios se David, llevó. el David que Dios se llevó. Esta es la tercera edición y yo agradezco al Señor porque la primera y la segunda eh, dispararon. No, gracias a Dios, esta es la tercera edición y gracias a Dios, yo siempre dije, incluso en la primera y segunda edición, yo dije que yo no iba a hacer negocio con la vida de mi hijo. Casi la mayoría de los libros los regalaba. Hoy, pues lo que hago es un precio simbólico por costos de edición y de impresión y todo. Pero a raíz de ahí, ya después de David que Dios se llevó, surgió el libro Aprendamos de la Adversidad, que es la segunda parte, Ujú, ya aprendemos de la adversidad. un poquito más reflexivo. Y ahí vamos, Pastor Carpintero, se han escrito dos libros más, pues el libro de Cristo el más grande de los inmigrantes y los de los Ajá. Salmos. Y ahorita estamos preparando. Aquí tengo, miren, mi libro de los Salmos. Gloria a Dios. Yo le agradezco a usted. Y ahorita estamos preparando también ya, espero que este año salga. Hoy precisamente me habló la señora de la imprenta para una serie de sermones homiléticos que estamos también preparando. El asunto es que mientras el Señor nos dé vida, Hay vamos que a hacer las seguir. cosas. Hay que seguir, hay que seguir. Y vamos a poner todos estos libros aquí en la plataforma Equípate, vamos a poner los enlaces para que la gente los pueda adquirir también y los puedan tener. Pero volviendo a este tema, hermano, usted mencionó una palabra muy importante y yo creo que es clave para el traspaso generacional del evangelio. Usted mencionó carácter, Carácter. carácter. Y esto creo que este, en las nuevas generaciones nos está faltando reforzar un poquito. Anteriormente usted mencionó que en el asunto de esta teología o del posmodernismo, se da más énfasis al asunto del sentimiento que de Ujú. la convicción, que la razón, Exacto. que el cimiento. Y yo creo que esos cimientos de los que usted habla son los que formaron en nuestra generación carácter. Carácter para poder enfrentar situaciones difíciles, carácter para sobreponernos a la adversidad, carácter para aprender que el Evangelio constantemente son puertas cerradas, son cadenas, son cárceles, son prisiones. El Evangelio no es fácil. El Evangelio, el Señor nunca prometió que iba a ser fácil. Él siempre nos advirtió. Y los apóstoles en sus cartas siempre nos advirtieron, el Evangelio es sufrir. Son Ujú. tribulaciones, son cárceles, son hambres, son ayunos, son naufragios, ¿verdad? Decía Pablo. Este, creo que esto es algo de lo que está faltando, hermano Monroy, carácter. ¿Cómo forjamos carácter ahora en la nueva generación? Le llaman la generación de cristal, todo les ofende, todo Ujú. les moleste, se van a quebrar. ¿Cómo forjamos carácter, hermano, en la nueva generación? ¿Cómo Si tan podemos solo, ayudarle? si tan solo en el asunto de las disciplinas, yo crecí, como yo acepté en la iglesia y ayudaba al pastor en todo. Si un hermano, por ejemplo, cometió una falta, Sí, le ma- escucho. más de, más de alguien, más de alguien venía y iba con un diácono, con el pastor, hermano, yo le fallé al Señor, quiero que me pongan mi disciplina. Mm. ¿Ah?
O si no, pues se ayudaba, trataba de ayudar, no era un castigo, se trataba de ayudar a los hermanos. Hoy no, hoy si se hace eso, hasta le ponen demandas a Sí, uno. Porque, y cómo se, imagínense, ¿y cómo se va a crecer así, no? Porque oye, no, porque he sabido de pastores que incluso los han abusado, los han demandado simplemente por haber disciplinado, por haberle suspendido los privilegios a una persona por asunto de algún tipo de moral, ¿no? es Eh, cierto, sí. y como las leyes se prestan también, porque las leyes que se prestan, que ahora dice ya no son derechos humanos, desde ese punto de vista, y se supone que dicen que la iglesia, pero no, no, es cierto que la iglesia es para restaurar vidas, pero también tiene que haber seriedad, ¿no? O si no, como le digo, lo que le dije al principio, si un hermano, si se le llama la atención, se le trata de corregir bíblicamente, lo que hace es agarrar por otra iglesia. Y Ujú. ya son bien recibidos, allá son bien atendidos. Entonces, estamos en una situación, Pastor Carpintero, que solamente la gracia de Dios nos puede ayudar. Y como dijimos, no volver literalmente a las sendas antiguas, pero al menos mirar hacia las sendas antiguas Creo y que, el carácter que usted dice. creo que hay una responsabilidad muy grande en pastores de nuestra generación, que Dios nos permitió ver el desarrollo de la iglesia a lo largo de los últimos 40, 50 años. Quizás, obviamente, nuestros padres, nuestros abuelos, a ellos les tocó ver otro tipo de situaciones Sí, dentro de las iglesias, ¿verdad? Y las tuvieron que enfrentar. A mí me consuela que la iglesia es de Jesucristo y ujú, Jesucristo la fundó y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero creo que sí hay una responsabilidad de nosotros, de nuestra claro, generación, claro. hacia la nueva generación. No solamente hablo de pastores, hacia la nueva generación de cristianos. Y yo quiero enfatizar mucho en esto, hermano Vladimiro, y quiero apelar a pastores ya con la experiencia, con la trayectoria de usted y de otros hermanos que espero que el Señor me dé oportunidad de poder entrevistar en la próxima serie de este podcast. Este, ¿Qué les dice usted? ¿Qué les dice Vladimiro Monroy después de esta larga trayectoria de pastorado? ¿Qué le dice el hermano Vladimiro Monroy a esta nueva generación de cristianos? Cristianos miembros de las iglesias, cristianos líderes de sus iglesias, servidores y pastores, por supuesto. ¿Qué les dice usted, hermano, después de esta trayectoria de lo que usted ha pasado? Si usted estuviera enfrente de una gran multitud de cristianos nuevecitos de esta generación y tiene usted unos momentos para darles un consejo, ¿qué les dice? En primer lugar, que Jesucristo es el mismo. Usted lo dijo, Amén, creo, ayer, hoy, por todos los siglos. amén. Entonces, repito, Jesucristo es el mismo de siempre. La, quizá la forma de hacer iglesia tal vez no sea, tal vez no sea la de hace años, pero los principios siguen siendo los mismos. Los principios, la Biblia es la misma. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, Entonces, la amén. palabra es la misma. Quizás la forma de hacer, no podemos, porque como dije, hago énfasis nuevamente en la tecnología, todas estas cosas nos ayudan bastante. Sacarles el mejor provecho, simplemente con la red social. Sin ser una iglesia grande, como le dije al principio, o a la mitad de la entrevista, siempre tuvimos un programa de televisión una vez por Ujú. semana o dos, teníamos en televisión y en radio, y pues la frecuencia llegaba hasta donde se podía pagar. No se podía tener más de tiempo, 30 minutos y todo. Hoy, a través de las redes sociales, no pagamos, podemos llegar con el Evangelio mientras también nos lo permitan, porque ahí estaba escuchando aquí en Estados Unidos de un joven, que eso fue, lo leí ayer, que solamente en su graduación invocó el nombre de Jesucristo y no le querían ya dar el diploma. Esa noticia la leí ayer, ¿verdad? A todo lo que se enfrenta. Sí, No le querían dar el diploma solamente porque él invocó el nombre de Jesucristo en su graduación.
Wow. Entonces estamos ante situaciones sumamente adversas, difíciles. Aquí estamos como David enfrente de Goliat. Pero vuelvo al punto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así Usted es. lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecen contra la iglesia. Y entonces mantenernos y pedirle al Señor hasta donde sea posible. Usted dijo la palabra carácter, que Dios nos dé carácter para poder enfrentar a todo lo que viene y defender el evangelio a toda costa. Porque esa es Amén. la función. Aparte, no solamente es predicarlo, no solamente es predicar el evangelio, sino defenderlo también. Defender el evangelio en el nombre de Jesús. Así es. Ujú. Amén. Amén. Pues hermano Vladimiro, se nos vino el tiempo encima. Le quiero agradecer mucho este tiempo que nos ha dado para esta entrevista. Y le reitero, hermano, mi admiración, mi amor por usted y ese legado que usted que está dejando, aunque aparentemente no se ve, pero hay Ujú. mucha gente, hermano, mucha gente que ha sido tocada, que ha sido bendecida, que ha sido influenciada por el ministerio de usted, de su esposa, por supuesto, el hermano Olguita. Este, yo sé que Dios ha hecho cosas hermosas, hermano, y honro su vida, honro su ministerio, y en esta plataforma queremos honrar la vida de estos pastores, de pastores como usted, hermano, que se han dejado la piel por el Evangelio, que se han dejado la vida en el Evangelio y que yo sé que Dios les tiene preparado una corona muy especial. Así es que muchísimas gracias, hermano Vladimiro, por esta oportunidad de platicar con usted y gracias por lo que nos ha compartido. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Una palabra final, hermano, por favor. Yo reitero todos los elogios que usted ha dirigido a mí, y no ahorita, sino en otras ocasiones, yo lo reitero también en primer lugar a usted, porque usted yo me he dado cuenta, no ha sido fácil. Yo lo vi a usted también ahí en Sky Valley, también luchando, Amén. Sí, esforzándose bajo la administración del pastor Burgueño, que está en nuestras oraciones. Yo así siempre que es. tengo la oportunidad le digo ánimo, 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 obispo Burgueño, en el nombre de Jesús. Amén. Y de eso me gustaría también que antes de terminar la entrevista, Sí, que nos hermano. dijera cómo está el diagnóstico del hermano Burgueño ahorita. El hermano está ahorita en su tratamiento, está tomando su tratamiento, le están haciendo su quimioterapias, y pues en espera de ver que el Señor haga la obra para ir limpiando todo lo que estaba mal ahí en su Ujú. organismo y que pueda ir saliendo, pero pues él está de muy buen ánimo y eso Sí, es un lo he visto, testimonio también lo he visto. hermoso porque él ha estado de muy buen ánimo enfrentando esta situación y confiando en que Dios va a dar la victoria como siempre, hermano. Gracias por sus oraciones Por también. este medio yo también reitero, y por este medio también envío un saludo al doctor Fidencio Burgueño. Amén. Ha sido uno de los obispos que han dejado huella aquí en California y en toda esta área y también allá en Texas, al igual que otros. Los puestos van y vienen. Así Sí, es. siempre tuvimos aquí al hermano también a, a Santana, Ramírez, bueno, el hermano Ramírez, Ramírez, antes sí. Ramírez, antes del hermano Burgueño estuvo el doctor Pagán, antes Pagán. de Almirudes, y antes estuvo Cornelio Castelo, y antes yo todavía comencé Wow. Rubio, en fin. Entonces, pero en este momento yo honro la vida también de todos ellos y la vida del pastor Burgueño, del Amén. obispo Burgueño. Pero le reitero, pastor Carpintero, todos los elogios que usted ha lanzado hacia mi persona, hacia nuestro ministerio, mi familia, también es recíproco. Amén. Gracias, hermano. Lo hago recíproco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Pues que Dios nos lo bendiga mucho, hermano Vladimiro. Y gracias. Estaremos pendientes y probablemente hagamos otra entrevista más adelantito y vamos a seguir en el nombre del Señor. Gracias por este Pues, tiempo, hermano. pues mientras Dios nos preste la vida hacia mi papá, estamos a sus órdenes. Amén. Gracias, hermano. Bendiciones. Qué importantes conceptos y mensajes nos ha transmitido el hermano Monroy
y gracias por la experiencia de vida y gracias por esa trayectoria tan amplia que él ha tenido, con la cual nosotros somos bendecidos. Hermanos, espero que puedan tener la oportunidad de adquirir alguno de estos libros. Va a ser una bendición para sus propias vidas primeramente, y también para bendecir la vida y el ministerio del hermano Monroy. Así es que gracias, hermanos. Como les decía al principio, estamos terminando este primer ciclo de podcast, esta temporada primera, y vamos a estar preparando otros materiales para ustedes, y dentro de un par de meses regresamos con la segunda temporada, donde tendremos más entrevistas con los obispos, con pastores, con la gente que está trabajando directamente y que tienen algo que enseñarnos, algo que debemos nosotros de aprender. Muchas gracias. Por favor, suscríbase aquí al canal, porque todavía vienen muchas cosas en este espacio intermedio. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, que el Señor esté con ustedes, y gracias por ser parte de la plataforma equipate.live. Dios les bendiga.